Bien, rápidamente queremos presentar al doctor Víctor Burgos Mariños, juez superior de la Libertad, quien tendrá el fórum La interpretación constitucional del nuevo Código Procesal Penal y el modelo acusatorio de juicio oral en el Perú. Recibámoslos con fuertes aplausos, por favor. Actuarán como panelistas el doctor Edwin Laura Espinosa, juez superior de Moquegua, y el doctor Vladimir Somocurcio Quiñones, abogado de nuestra localidad. Se han olvidado unos lentes. Bueno, buenas noches. Con la venia del señor presidente de la Corte de Tacna y Moquegua aquí presentes, colegas, buenas noches a todos. Mi presentación está dirigida básicamente a continuar generando motivación al estudio del proceso penal, al Código Procesal Penal. Es también busca también compartir algunas experiencias que hemos tenido nosotros a lo largo ya de más de 6 años de implementación del Código Procesal Penal y también algunas experiencias que hemos podido conocer a lo largo también del país en estos casi 4 años que estuvimos formando parte de la Comisión de Implementación del Poder Judicial, del ETI del Poder Judicial, con importantes colegas de varias regiones del país. Le he denominado a esta ponencia Apuntes para la interpretación constitucional del Código Procesal Penal hacia la consolidación del modelo acusatorio en el Perú. ¿Sí me ayudan? Como punto de partida, porque como comprenderán todos ustedes, el tema de la reforma básicamente es un tema cultural. La ley no va a cambiar la realidad. La realidad se va a cambiar cuando en la misma realidad cambiemos nuestra forma de trabajar. Y eso parte por entender que para la reforma es necesario un cambio de cultura. Y la cultura no solamente es aquella que proviene de la práctica judicial, de la práctica jurisprudencial, de los jueces, de los fiscales, los abogados, los litigantes en general, sino fundamentalmente también de la cultura que se puede, difundir en las universidades, en los foros, en la Academia de la Magistratura, en la Escuela de Fiscales y también en la Escuela de Formación de los Defensores Públicos, que creo también se hace necesario también pensarlo, que esto así se dé también en nuestro país. Por eso, esta primera lámina tiene por finalidad ubicarnos en el contexto cultural de nuestro proceso de reforma. Miren ustedes, en el viejo sistema se nos dijo, en el viejo sistema, que todavía está vigente en el país, en algunos distritos judiciales, se nos decía sobre la presunción de inocencia. No es necesario que el acusado
el imputado demuestre su inocencia, porque se le presume. Fíjense lo que nos decía el sistema inquisitivo y nuestros profesores y la doctrina y la jurisprudencia misma de este contexto cultural histórico de nuestro país decía lo mismo. El imputado no tiene por qué demostrar su inocencia porque se le presume. Y eso generó, lamentablemente en nuestro país, que solamente se entendiera como ejercicio del derecho de la defensa únicamente la posibilidad de contradecir la acusación fiscal y no el de preparar por parte de la defensa una teoría del caso, un argumento de defensa que esté dirigida a demostrar la inocencia del imputado. No hubo práctica en la historia del Perú de parte de los abogados de generar su propio caso, de llevar pruebas de inocencia al juicio oral. Y esto fue por, creo yo, una errada concepción, o tal vez interesada concepción de la presunción de inocencia por parte de una cultura que contradictoriamente en la realidad no justamente tenía como criterio rector presumir la inocencia, sino todo lo contrario, ¿no? Como es propio de los modelos inquisitivos, lo que se presumía era la culpabilidad, por eso que a los imputados se los encarcelaba desde el primer momento para luego investigarlos si eran culpables o no. Una clara demostración de que el sistema inquisitivo no respetaba para nada el principio de inocencia, sino que se sustentaba fundamentalmente en el principio de presunción de culpabilidad. Bueno, que no es principio, pero se le señala así. Entonces, en nuestro país no se conocía la litigación como ahora lo conocemos, ¿no? No había. La argumentación era predominantemente escrita, teórica. Los defensores no tenían, bajo esta cultura, la necesidad de poder demostrar un caso, por eso su argumentación era básicamente escrita, escritural, y de oposición y de argumentación en contra de las pruebas de la Fiscalía, que sí, la Fiscalía era la única que llevaba pruebas al tribunal. Y había en la academia una concepción, también producto de esto, ¿no?, entre los procesalistas y los penalistas. El procesalista era el científico, el calificado, el procesalista era el que tramitaba los procesos, el que llevaba los escritos. Había una separación, no solamente teórica, ¿no?, sino también práctica, que lo que generaba era un alejamiento entre la teoría del derecho penal, la función penal, la política criminal, con el proceso, producto de esta cultura. Y esto fue lo que separó justamente la teoría del delito con el proceso penal. Y ahora vemos que con el modelo acusatorio, como vamos a ver, pasa por favor a la lámina siguiente, estas dos disciplinas ahora forman parte de una unidad, que es lo más importante. Pero antes que nada, también es importante partir de la parte histórica, ¿no?, ya al tema procesal, de las reformas procesales. Fines de los 80 empieza el movimiento de la reforma procesal en nuestro país. Y todos los esfuerzos reformistas, todos, de manera unánime, estuvieron orientados a proponer al Estado peruano, a la sociedad peruana, un modelo acusatorio para que reemplace al modelo mixto inquisitivo. Eso debe ser claro, no puede haber aquí medias tintas, digamos así, ¿no? Nuestro código dice en ese modelo pues, que tiene fuente española, fuente... No, no es así, ¿no? El modelo continental europeo, modelo mixto inquisitivo, modelo del Código de Procedimientos Penales, ahí sí, de acuerdo. Pero por más de 20 años en nuestro país, los estudiosos de la reforma, peruanos, con el apoyo ciertamente de otros expertos extranjeros, empezaron a generar las bases para la reforma procesal en el Perú. Y todos coincidieron que la mejor opción
era adoptar un modelo de corte acusatorio. Proyecto del 90, Código del 91, los proyectos del 95, 97, el proyecto Huanchaco, el Código Procesal del 2004, todos absolutamente hacia el modelo acusatorio. Y el modelo acusatorio no tiene como fuente la Europa continental, salvo que se hayan equivocado de nombre, pero no. El modelo acusatorio tiene como fuente el sistema anglosajón, basado fundamentalmente en la separación de roles entre el fiscal y el juez. El fiscal debía proseguir asumiendo el rol del Estado de perseguir el delito, para lo cual debería buscar las pruebas, formular la acusación y llevar el caso al juicio. Pero, como consecuencia de que el juez ya no actuaba pruebas, era necesario también concederle a la defensa la función igualmente, de forma igual y similar a la Fiscalía, de que también pueda gestar su propio caso, su propia investigación. Por eso es que ahora las partes son las que buscan llevar un caso al tribunal. En nuestro país, antes del Código Procesal Penal del 2004 y antes de los movimientos reformistas, nunca se escuchó hablar de teoría del caso, ni siquiera en los textos. Nunca se habló, nunca se practicó. Es recién con este movimiento reformista y a partir ya propiamente del 1 de julio del año 2006, a partir de Huaura, en donde los abogados empiezan a gestar una práctica dirigida a construir su teoría del caso. Y construir una teoría del caso, tan igual como la Fiscalía, ¿no?, es asumir el compromiso que tiene ahora el Estado peruano para poder consolidar un sistema judicial basado en la imparcialidad del juez, en donde el juez ya no busca la prueba, ya no busca la verdad, sino que ahora se los exige a las partes. De tal manera que, como consecuencia no solo de nuestra Constitución vigente, sino también de las normas internacionales del cual el Estado peruano es parte, como la Convención Americana de Derechos Humanos, es que toda persona acusada de delito tiene derecho a la defensa. Y este derecho a la defensa se debe entender de dos formas. El derecho de llevar su propio caso, sus propias pruebas, sus testigos ante el tribunal para probar su caso. Y dos, su derecho a contradecir las pruebas de la acusación. Antes de la reforma, en nuestro país, por esta forma errada de concebir a la presunción de inocencia, solo los abogados ejercíamos el derecho a contradecir. Solo los acusados podían solamente ejercer su derecho a la defensa contradiciendo la imputación. No conocíamos, no lo aplicábamos o no aplicábamos, ¿no?, el derecho a llevar ante el juez nuestras pruebas, nuestros casos, nuestros testigos. Eso no lo conocíamos. Por eso es que recién podemos hablar de teoría del caso con el modelo acusatorio. ¿Correcto? Y ahí sí. Y verán ustedes dónde es que se defiende mejor el derecho a la presunción de inocencia. Cuando el abogado no lleva pruebas al juicio o cuando el abogado lleva pruebas al juicio. Sin duda que si es que el abogado no lleva pruebas, no tiene un caso y no lleva sus pruebas de inocencia al juicio, las únicas pruebas que habrá serán las de la acusación. Y si esas son las únicas pruebas, el abogado solamente se limitará a contradecir esas pruebas. Pero eso no es ejercicio pleno del derecho a la defensa, ni tampoco es la mejor forma de defender la presunción de inocencia. La presunción de inocencia se defiende mejor llevando un caso de la defensa al tribunal. Claro, como ya se ha dicho todos estos días,
no siempre la defensa tiene un caso que llevar, porque hay casos que no se pueden defender, ¿correcto? Los que no se pueden defender, salida alternativa, pero los que sí se pueden defender, porque existe una solución jurídica que favorece a la defensa, entonces hay que construir el caso, hay que buscar las pruebas, hay que llevar las pruebas al tribunal. Por tanto, cuando el abogado tenga que litigar con el fiscal en juicio, podrá ejercer a plenitud el derecho a la defensa, que está dirigido fundamentalmente a hacer defensa igualmente del principio fundamental que nos asiste a todas las personas que somos acusadas de delito, que es el derecho a la presunción de inocencia. Porque no solamente se limitará a contradecir las pruebas de la acusación, sino que también tendrá la oportunidad de defender y probar que tiene la verdad. Por eso es que es importante entender ahora que lo que necesitamos es dotar a los defensores de una nueva práctica de la defensa. No es que debemos seguir trabajando como antes, debemos cambiar, porque el modelo nos exige cambiar de práctica. No podemos seguir trabajando como en el modelo anterior. Hay que empezar a saber y aprender a trabajar como en el nuevo modelo acusatorio. No basta que tengamos, un poco parafraseando al profesor Aguiló, no basta tener un modelo acusatorio, hay que vivir en el modelo acusatorio, ¿no? Y para eso necesitamos cambiar nuestras prácticas. Por eso es importante, creo yo, que no solamente el fiscal tenga, o que solamente sea el fiscal el único que pueda llevar las pruebas a la acusación, de la acusación al juicio, ¿no? Y aquí quiero discrepar con mi amigo Mario Rodríguez, porque es también necesario que los defensores desarrollen práctica de investigar. Porque hay que investigar. No solamente hay que investigar para buscar nuestras pruebas de nuestro caso, sino que también hay que investigar para contradecir las pruebas de la Fiscalía. No podemos solamente hacer una defensa de papel, hay que hacer defensa en la realidad, porque la litigación tiene que ver mucho con la práctica del defensor en la realidad. La capacidad de poder demostrar un caso se gana en la realidad, no se gana en la oficina o en el escritorio, ¿no? Eso era viejo sistema, ahora es en la realidad. Por eso es que el fiscal investiga, pero también tiene que admitir las pruebas que provienen de la defensa. No estamos ya en nuestro modelo, en este modelo actual, no estamos ante un modelo de investigación oficial, ¿no? Que es propio de los modelos inquisitivos. La tendencia de nuestro modelo es hacia tener una investigación basada en la libertad probatoria y no en la investigación oficial. Ya eso se ha superado. Tenemos pruebas que pueden ser aportadas por las víctimas, pruebas que pueden ser aportadas por la sociedad civil, pruebas que pueden ser aportadas por diversas instituciones, ¿no? Y por tanto, es necesario tener que superar este paradigma de la investigación oficial. Pasa, por favor. El proceso penal y el Código Penal y el Código de Ejecución Penal forman parte de una misma respuesta que da el Estado. Cuando separamos estos instrumentos, los hacemos incoherentes, contradictorios. Mientras que el Código Penal incrementaba las penas, los jueces aplicábamos reglas, ¿no?, de unidad de pena. La idea era reprimir con la máxima severidad, pero no se hizo la coordinación y el proceso penal daba otro mensaje. Igual, en la ejecución penal, una persona condenada por 10 delitos de robo, gracias a las reglas de la refundición de la pena, se acumulaban en uno y luego salían a los pocos años. O sea, total distorsión que había, ¿no?, en nuestro sistema penal hasta el año 2006. A partir de 2006, ya gracias, bueno, y con el Código Procesal ya en vigencia, el nuevo modelo, ya el comportamiento empieza a ser más coherente, más unitario y sobre todo para entender algo muy importante. El Código Procesal Penal, al formar parte de la unidad político-criminal, también tiene un rol fundamental en la política criminal del Estado peruano.
también cumple, coincidentemente con las penas, la función preventiva. Y muchos criterios que se aplican para determinar las penas, como por ejemplo la peligrosidad, la reiteración, ¿no? Y otros criterios se utilizan ahora para imponer medidas cautelares. Y además, en el Código Procesal Penal se han incorporado como una nueva etapa del proceso penal a la ejecución de las sentencias. O sea que la ejecución de las sentencias, que antes estaba regulado en el ámbito administrativo, ahora forma parte del proceso penal, de tal manera que hay una mayor unidad, ¿no? El uso de estos instrumentos, y por tanto también tiene que haber una mayor unidad en el concepto cultural, educacional. Las personas que se educan en materia penal o se especializan en materia penal deben entender que todo forma parte de una sola unidad. Igual debe ser el litigante. Si yo tengo un caso teóricamente válido, no tengo un caso aún para el modelo acusatorio, porque lo que puede ser teóricamente válido, tengo que luego, ¿no?, engancharlo con la posibilidad de acreditar que ese argumento, ¿no?, es real y demostrable. Son dos cosas distintas. De tal manera que cuando empezamos a trabajar bajo el criterio de la unidad, entonces empezamos a comprometernos a una mayor formación profesional, porque no solamente va a estar en juego nuestra capacidad de razonamiento, de argumentación teórica, ¿no?, de solución del caso, sino que también estará, ¿no?, presente la exigencia de verificar si lo que nosotros alegamos, en teoría, puede ser declarado así por el juez en un tribunal. Y eso nos lleva a desarrollar otras capacidades para los cuales no hemos estado entrenados. ¿Cuáles son? El de buscar fuentes de prueba, el de trazar nuestra estrategia probatoria y, una vez que consigamos la prueba, ir a un juicio y a través de las reglas de las técnicas de litigación oral poder demostrar que tenemos la razón de nuestro lado. Recién al final, en el juicio, cuando hayamos demostrado la validez de nuestra solución teórica, con pruebas que hemos llevado, con litigación penal, entonces recién diremos, ah, es cierto, la solución jurídica basada en la teoría del delito que elaboré al inicio, lo pude demostrar que esa es la solución válida en un caso ante un tribunal imparcial. Y por tanto, he tenido la verdad de mi lado en esta ocasión. Por eso es muy importante ver que la teoría del delito va de la mano con la teoría del caso. El nuevo modelo acusatorio, penal y oral, lo que ha hecho es vincular más estrechamente a la teoría con la práctica. Vincular o verificar o establecer un criterio de verdad entre lo que uno propone y lo que uno llega a demostrar. Si lo que propongo como solución lo demuestro, es porque tengo la verdad. Y esto es también, por cierto, incorporar al trabajo del abogado lineamientos y criterios que tienen que ver con argumentos basados en la razón, en la lógica, en las reglas de la ciencia. Y eso contribuye, sin lugar a duda, a tener una justicia mucho más objetiva, menos prejuiciada y subjetiva, que muchas veces también ocurre. Y para ello, también tenemos que entender que ahora los fines del proceso penal ya no son, miren ustedes, lo que nos decían también hace años nuestros profesores, probar la verdad concreta y aplicar la ley penal al caso concreto, ¿no? Fin inmediato y fin inmediato, ¿no? Hasta ahora recuerdo las clases, ¿no?, de mis maestros y ya eso ha sido superado por los fines contemporáneos del proceso penal, porque el proceso penal también juega un rol importante, como dije, en la política criminal del Estado. Y esos nuevos fines son el de contribuir a la solución del conflicto y a la pacificación social. Esa es la función moderna, es el fin contemporáneo que tiene el proceso penal.
Por eso es importante entender ello para luego entender las reformas que se han dado, por ejemplo, al nivel de la ejecución de la pena. ¿Por qué es que se ha incorporado un capítulo de ejecución de la pena en el proceso penal? ¿Que acaso el proceso penal no culminaba con la imposición de la pena en la sentencia? ¿Así era o no era así? Así era. Pero ahora se le ha incorporado la ejecución de la sentencia, es una sexta etapa o fase del proceso. ¿Y para qué? Pues para justamente obligar al juez que la pena que ha decidido imponer bajo los criterios de necesidad y merecimiento de pena en la sentencia, dirigidas a obtener los fines constitucionales de las penas, pueda, durante su ejecución, ser vigilada directamente por el mismo juez o por el juez de ejecución para hacer un seguimiento mucho más eficiente, ¿no? Por eso es que los jueces en el nuevo modelo, los abogados en el nuevo modelo, los fiscales en el nuevo modelo, trabajamos buscando solucionar el conflicto primario. Hay un gran porcentaje de aplicación de casos que se resuelven vía principio de oportunidad. Casos numerosos que se resuelven por terminación anticipada, que son las formas de soluciones basadas en el consenso. Y también solucionar el conflicto secundario. Esto es muy importante. ¿Por qué creen que a las víctimas que van a las audiencias, y en mi corte sí van las víctimas a las audiencias, por qué es que se les otorga a ellas el derecho también a expresar su defensa material? ¿Por qué creen ustedes? Porque el proceso penal no solamente debe estar pensado para castigar y aplicar la ley penal únicamente, como antes nos decían. Porque aplicar la ley y la sanción penal solo es solucionar el conflicto secundario, el conflicto que surge entre el imputado y el Estado por violar la ley penal. No, sino que la presencia de las víctimas en las audiencias nos permiten a los jueces del nuevo modelo y a todos los operadores del sistema a esforzarnos también a resolver el conflicto primario, que es justamente el conflicto que genera la violencia en la sociedad, porque es el conflicto que se genera entre el autor y la víctima. Por años, el proceso penal solo ha resuelto el conflicto secundario y ha abandonado a la víctima, no le ha resuelto su conflicto. El proceso penal, el nuevo modelo acusatorio, también piensa en las víctimas porque cumple una función importante. Pasa, por favor. Pase. Pero, alerta, señores, ya el doctor Mario Rodríguez en la mañana nos hizo una alerta frente al ultragarantismo, como él dice, y a, digamos, a movimientos o intenciones de sectores, ¿no?, que le denominamos propias del imperio, ¿no? Digamos así, ¿no? O sea, del lado oscuro de la fuerza, digamos así, ¿no? ¿No? Ya nos alertó Mario de eso. Pero yo quiero hacerles otra alerta, que tiene que ver también con lo que manejamos día a día nosotros, ¿no? Y que es la preocupación de muchos colegas que ya lo han expuesto aquí, y que también es algo sobre el cual debemos tomar, digamos, las riendas del tema, ¿no?, de este problema, para poder encaminarlo por donde es más correcto. No pretendo darles a ustedes una clase de razonamiento o decirles, pues, no, simplemente alertarles. Miren ustedes, una reforma incompleta es una reforma en riesgo. Pasa, por favor. ¿Por qué? Pues en nuestro país solo hemos modificado el Código Procesal Penal que propone el modelo acusatorio y no hemos modificado, vean ustedes, ni la Constitución, ni las leyes orgánicas, ni los reglamentos administrativos, ni las directivas, ni los procesos disciplinarios, ni la legislación penal. En otros países, como Colombia y Chile, que son las experiencias más cercanas, cuando
los gobiernos decidieron reformar el código o reformar la justicia penal en sus países, modificaron la Constitución, las leyes orgánicas, ¿no?, para posibilitar a la nueva regulación penal, procesal, ¿no?, un camino libre para poder consolidar la nueva práctica. Eso no ha ocurrido en nuestro país. Por eso, aquí radica fundamentalmente el origen de los problemas interpretativos. No es entre la escuela, entre comillas, trujillana con la escuela arequipeña o la escuela limeña, criolla, como ha dicho también nuestro amigo el día de hoy, nuestro amigo Ramiro. No, no. Es en realidad las dos tendencias. Miren ustedes. Modelo acusatorio versus modelo mixto inquisitivo. Un juez que interpreta la ley orgánica del Poder Judicial, o utiliza, mejor dicho, la ley orgánica del Poder Judicial o la del Ministerio Público para poder hallar el significado de una norma del Código Procesal Penal, pregunto, ¿cómo está interpretando el Código Procesal Penal? ¿Como del viejo código o como el nuevo código? Esa es la razón por la cual, ¿no?, tenemos los problemas. Y hay, obviamente, en nuestro país, ¿no?, estas dos líneas de interpretación. Pero ¿saben cuál es la verdad? La verdad es como la teoría del caso. Tiene que demostrarse en la realidad la eficacia de tu práctica. Si tu práctica es nueva y es mejor en términos de tiempo, eficiencia y razonabilidad, esa es la que vale. Si la otra práctica es más lenta, más tardía, más engorrosa, más cara, entonces esa práctica ya no es, pues, ¿no? Pasa, por favor. Es cierto, miren, nosotros desde que empezamos a trabajar la reforma siempre hemos hecho esta atingencia a nuestros colegas jueces, ¿no?, y a toda la capacitación que hemos ido. Nuestro código procesal no es únicamente garantista, por si acaso. Tiene dos pilares sobre los cuales se asienta: la seguridad ciudadana y la garantía. Pero, ¿cómo debemos entender el aporte del Código Procesal Penal a la seguridad ciudadana? Pasa, por favor. La debemos entender porque es un código que le ofrece a la sociedad peruana eficiencia, le ofrece una investigación eficiente y además la no impunidad de los delitos. Ese es el aporte del Código Procesal Penal a la seguridad ciudadana. Ese es el aporte. Una investigación eficiente con una unidad de investigación a cargo de la Fiscalía, el binomio policía-ministerio público y la participación ciudadana y de la víctima, porque el fiscal no puede ser solo. El profesor Binder decía, hay que gestar en toda sociedad, en toda comunidad, un poder civil de investigación, porque los ministerios públicos en América Latina no han tenido historia de investigación y, por tanto, es una institución que todavía tiene que legitimarse socialmente y demostrar eficacia. Pero, obviamente, en nuestro país no se ha logrado ello porque la legislación que regulaba el funcionamiento de las policías, la legislación que regulaba la organización de los ministerios públicos y las policías no se ha reformado para un modelo acusatorio. Sigue sosteniendo al viejo sistema. Y eso es algo que está sumado, sin duda, a la siempre intención de la policía de no dejarse arrebatar, ¿no?, lo que piensan que es de ellos su investigación. No. Entonces, eso es lo que ha dificultado consolidar en nuestro país una investigación, ¿no?, eficiente. Pero, ¿están dados los instrumentos legales en el Código para garantizar una investigación eficiente? Sin duda alguna. Garantía de no impunidad de los delitos, celeridad, procesos rápidos y audiencias públicas.
qué mensaje importante, trascendente que envía el Código Procesal a la sociedad peruana. Porque en el viejo proceso, ¿acaso no prescribían los delitos? Claro que sí, y se demoraban muchos años. Y los imputados salían libres por exceso de carcelería y se generaba la impunidad. O buscaban a las víctimas para amenazarlas y hacerles y obligarlas a que se retracten en el juicio y también salían libres, ¿no? Eso era generar impunidad en el viejo sistema, pero en el nuevo, el código ofrece una investigación rápida, eficiente, pero por si acaso, también la no impunidad de los delitos, porque no prescriben los delitos. Aquí permítame hacer una breve referencia a los acuerdos plenarios sobre la prescripción del delito en el Código Procesal Penal. En el Código Procesal Penal, para poder interpretar el Código Procesal Penal, entiendo, modestamente, debo acudir pues a lo que dice su exposición de motivos al menos. Si bien la exposición de motivos no se ha publicado, creo por un tema presupuestario, en el texto original del Código, el texto del anteproyecto, es decir, el documento base que luego se elevó y se convirtió en Código Procesal, sí tiene su exposición de motivos y ustedes lo pueden encontrar en la web del Ministerio de Justicia. Y ahí dice muy claramente que uno de los valores trascendentes del proceso es la seguridad ciudadana, entendida ciertamente en que ofrece el Código la no impunidad de los delitos en nuestro país. Pasa, por favor. Y la Corte Suprema ha interpretado en dos acuerdos plenarios distintos, contradictorios, en uno que no prescribe los delitos y después dice que sí, ¿no? Bueno, es un tema también que tenemos que verlo de manera cuidadosa. La policía tiene en el Código Procesal Penal mayores facultades de investigación que las que tenía antes. Por eso no se entiende cómo es que pueden decir que el Código Procesal les entorpece en su función de investigación. Eso es inaceptable. Decir que sí entorpece el Código es hablar políticamente, no es hablar jurídica y técnicamente. Revisen el texto y es más, miren ustedes, antes, para que la actuación probatoria de la policía tenga valor, porque se desconfiaba de la policía, tenía que estar presente el fiscal. Si no, no valía. Luego empezaron a dudar de los dos, ya pusieron al defensor. Y obviamente, para hacer un acto urgente de la policía, ¿no? Entonces, mientras venían, ¿no?, los que tenían que vigilar la labor policial, la prueba se perdía, ¿no? Se demoraba. Ahora no. El código le dice, señor policía, usted, en los casos de flagrancia o en los casos de peligro por la demora, donde exista investigación o donde no exista, ¿correcto? Porque puede ser también labor de prevención, asegúreme usted la evidencia. Una vez que asegure la evidencia, comunica a la Fiscalía y la Fiscalía pedirá luego confirmatoria de la evidencia. Por eso el mensaje de eficacia que manda el Código Procesal Penal es que primero se asegura la evidencia. Esa evidencia que si no se asegura en ese momento se pierde, ¿correcto? Y luego viene la confirmatoria. Primero la eficacia, luego la garantía, ¿no? Digamos así. Primero le tomo la muestra de sangre al conductor que está manejando o ha sido sorprendido conduciendo su vehículo en estado de ebriedad y luego pues le muestro la pericia, ¿no?, y la imputación para que se defienda. En uno de los viajes que hicimos, por ejemplo, en Tumbes, en su primera audiencia en Tumbes, la primera vez que se implementó el código allí, un abogado planteó tutela por un caso como estos. Dijo, no, debieron haberme llamado para estar presente cuando le toman la sangre, ¿no?, para ver cómo se hace el reactivo. Sí, pues, pero mientras lo llama, mientras designa, ¿cuánto tiempo pasaría? ¿Cómo sería el grado de alcohol en sangre? No guarda coherencia. Primero aseguramos la evidencia y luego se la exhibimos para que se defienda. Pasa, por favor. Ayer
nos decía el doctor Bonifacio, se sorprendía por qué en La Libertad se había bajado el índice de procesos judicializados, y algo está pasando, dijo. Bueno, sí, algo ha pasado en realidad, ¿no? El año 2011 y el 2010 hemos hecho capacitación a los policías de la primera intervención, radio de patrulla, escuadrón de emergencia, y le hemos, en casi todo el año, cuando ellos hemos tenido capacitación, para poder instruirles cómo es que deben actuar para poder asegurar la evidencia, cómo se puede hacer más eficiente, ¿no?, en este contexto. Sobre todo a policías que, como ustedes comprenderán, no conocen mucho del tema jurídico, ¿no? Entonces, eso ayudó bastante, ¿no? Y también eran cursos que lo hacíamos, ¿no?, con la presencia de los señores jueces, la presencia de los señores fiscales y los abogados defensores públicos y los abogados, ¿no?, los abogados del Colegio de Abogados. Entonces, ha dado resultado. Pero también es justo señalar que esa cifra que aparece ahí, casi del último semestre del año pasado, también se debió al hecho de que el gobierno había comprado el día de Franco de la policía, ¿no? Entonces, mayor vigilancia, mayor patrullaje, mayor eficiencia en la investigación en casos de la primera intervención, entonces ha generado pues un mayor efecto preventivo en nuestra sociedad. Y eso no se ha reflejado únicamente en las cifras que nos mostró ayer el doctor Bonifacio, sino que también esta cifra que aparece aquí, ¿no?, que tiene como fuente el Ministerio del Interior, en donde, como ustedes verán, la línea amarilla es el promedio de la incidencia de delitos a nivel nacional. Y miren ustedes, cuidado con salir, tomar su taxi el día de hoy, de acá en la ciudad de Tacna, ¿no?, porque Tacna está por encima de ese promedio, ¿no? Y la libertad está por debajo del promedio, ¿no? Entonces, estas cifras hay que verlas con cuidado porque son cambiantes. Por ejemplo, ya este programa de la compra del día de Franco solamente se aplicó hasta diciembre del año pasado. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Pasa, por favor. Sí. Señor presidente, 5 minutos para terminar. Tengo uno acá, pero atendiendo pues a su gentileza para que no quede el tema pendiente. Muchas gracias, señor presidente. ¿No? El tema de fondo, la razón de la conferencia de mi presentación, la audiencia previa, fundamento constitucional. Pase, por favor. Bien. Creo que aquí no existe nadie que pueda admitir esto, ¿no? Es decir, ¿dónde se defiende mejor el derecho a la presunción de inocencia? ¿En el expediente antiguo o en una audiencia pública contradictoria? ¿Dónde se defiende mejor los derechos de las víctimas? ¿Dónde se defiende mejor la libertad de las personas? En una audiencia, ¿no? Hay mayor capacidad contradictoria de defensa, mayor calidad de las pruebas, mayor publicidad, transparencia, mayor exigencia. Una audiencia pública obliga a los litigantes a ser mejores litigantes, ¿no? Pasa, por favor. Por eso es que la audiencia es, a nuestro concepto, un valor trascendente, un valor de jerarquía constitucional, un valor que es propio del modelo acusatorio. Y acá ya enganchamos a la audiencia con el modelo acusatorio. No puede haber una decisión judicial por un tema trascendente del proceso penal sin que exista una previa audiencia, y es que el juez tiene que resolver previa audiencia, y tanto el imputado como las víctimas tienen el derecho de que sus pretensiones le sean resueltas previa audiencia. La previa audiencia es el nuevo contenido del debido proceso penal en nuestro país. No es previo expediente, es
previa audiencia. Por eso es muy importante para nosotros y para la marcha de la reforma procesal definir qué es audiencia, cómo es la audiencia en el modelo acusatorio, o si es que la audiencia del nuevo modelo es como la audiencia del viejo sistema. Pasa, por favor. Para nuestros trabajadores, ¿qué es lo más importante? Sacar copias, llamar expedientes o preparar audiencias, gestionar audiencias, convocar audiencias. ¿Qué es lo más importante para nuestros trabajadores del Poder Judicial? ¿Qué es lo más importante para el fiscal? ¿Qué es lo más importante para el defensor? Es un tema que tenemos que resolver. El modelo acusatorio centra su mayor atención a la audiencia, no al expediente o al cuadernillo. Las pruebas no están en el expediente, se llevan a la audiencia. Pasa, por favor. Interpretación del despacho judicial, rapidito. Miren, solicitud o requerimiento que formulen las partes en un proceso, hay que sacar copia de todo, la carpeta. Entonces, ¿cuántas incidencias puede haber en un proceso? Medidas cautelares, excepciones, embargos, pues varias. Entonces, si sacamos una copia de lo mismo cada vez que ponemos o hacemos una solicitud o un requerimiento, entonces vamos a tener expedientes mucho más grandes que en el viejo sistema. Y esto va a generar costo, gasto inútil y sobre todo que nuestro personal no va a entender cómo es la reforma. Porque tendremos que tener más personal para poder trabajar, ¿no? Y construir anaqueles para ir formando, ¿no?, los expedientes, ¿no?, que no sirven realmente de mucho, y vamos a estar dejando de lado a las audiencias, en donde incluso hay una gran desmotivación en algunas cortes de parte de los litigantes que ya ni siquiera quieren ir a las audiencias. Ya no van a las audiencias. No van las víctimas, no van los justiciables. Entonces, la población en esos lugares ha percibido que se está trabajando igual de que siempre, se está trabajando igual como en el viejo sistema. Y eso es, sí creo, me parece, es no trabajar responsablemente. Entonces, nosotros hemos hecho una interpretación constitucional. Y ahí nos han seguido pues varias cortes, ¿no? Porque hemos visto que lo más importante de la... Pasa, por favor, la siguiente lámina. Y eso nos ha ahorrado dinero, nos ha ahorrado esfuerzo. Nuestro personal está más capacitado para hacer gestión de audiencias, preparar audiencias. Nuestra agenda está casi al día o al día, porque la carga cero no es empezar de cero, sino mantener en cero el despacho. Tenemos un dato importante, 80 y tanto % de nuestra producción es audiencias realizadas. Es alta el número de audiencias en nuestra corte y van las partes, y eso para nosotros es muy importante. Y cuando van, termina la audiencia y le decimos, ¿alguna solicitud? Sí, señor juez, copia del audio. Usted, señor abogado, copia del audio. Nadie nos pide transcripción de resoluciones, copia escrita de la resolución. Ahí es formato de audio, ¿no? Entonces, miren ustedes, no tiene sentido hacer una interpretación literal del texto del código, porque si lo hacemos, vamos a construir un modelo escrito mucho más grande que en el viejo sistema. Tenemos un requerimiento, programamos audiencias y las partes llevan sus pruebas a la audiencia. Las exhiben y luego el juez resuelve. Eso se puede aprender con práctica. No es tan difícil. En nuestra corte hemos tenido el compromiso de la no contaminación. Hemos tenido el compromiso del debate oral. Hemos tenido el compromiso de todos los actores de la reforma de no proponer pruebas por escrito, todos sino llevarlas a la audiencia. Y eso nos ha servido. Tenemos procesos rápidos, ¿no? Pase, por favor. Pasa. El juicio oral, la principal estrella de la reforma, no se le ha dado, creo yo, al juicio oral un diseño del modelo acusatorio. Y acá, me parece, se ha fallado
en la forma de regulación. Pasa. Porque el legislador nos ha construido un juicio oral bajo el mismo formato del viejo modelo. Ya lo dijo en la mañana el doctor Iván Guerrero. Miren ustedes, pasa por favor. Todos ahora sabemos pues, que el juicio oral es basado en técnicas de litigación oral. Y así está, porque no solamente es oficial, porque así se ha capacitado oficialmente a todos los actores del sistema, por parte del Poder Judicial, la CETIS y la misma Academia de la Magistratura, sino que también es propio y natural de la característica del modelo acusatorio, el de desarrollar un juicio basado en las técnicas de litigación. Llega la apertura de la audiencia. Pasa, por favor. Llega la apertura de la audiencia y los abogados y los fiscales deben presentar su caso, teoría del caso. El fiscal dice, voy a probar el homicidio. El defensor dice, señor, mi patrocinado es inocente, así que pido su absolución porque voy a demostrar que es una legítima defensa. Vean ustedes. Pero, ¿por qué luego de presentar los casos, el juez le pregunta al acusado, sabiendo ya que la tesis de la defensa es por la tesis absolutoria? ¿Por qué le pregunta al acusado, oiga, ¿usted va a aceptar responsabilidad o no? Se ha mantenido el mismo orden del viejo sistema, del modelo inquisitivo. En un sistema acusatorio de juicio oral, la intimación o el reconocimiento de culpabilidad es una audiencia anterior, o es primero. Se abre la audiencia y luego el juez pregunta, acusado, ¿cómo se considera usted? Usted sabe que está siendo acusado por delito de homicidio, ¿cierto? Sí sé. ¿Cómo se considera? ¿Culpable o inocente? Inocente, señor juez. Muy bien, vamos al juicio ahora. Señor abogado, ahora sí plantee su caso. Pero como está señalado en nuestro Código Procesal Penal, ya se genera un prejuicio terrible de falta de credibilidad de la tesis de la defensa y se rompe el criterio de igualdad procesal. Y eso está pasando en todas las cortes del país. Luego viene la etapa o el momento del aporte de pruebas nuevas, que en el viejo sistema sigue el mismo orden que está en nuestro código. Muy bien, propongo prueba nueva, y se admite prueba nueva. Díganme ustedes, si se ha admitido prueba nueva, ¿cambió o no cambió? ¿Se alteró o no se alteró la teoría del caso? Se alteró, pero nos quedamos con la teoría ya planteada momentos atrás. ¿Eso contribuye a una buena litigación penal o no? No contribuye a una buena litigación. Y es que el esquema como está previsto ahí está pensado para el viejo sistema, no para el nuevo. Por eso este no es un orden del juicio que se sigue bajo las reglas del modelo acusatorio. Porque en la realidad hemos visto que no contribuye positivamente al desarrollo de las técnicas de litigación. Pasa, por favor. Pasa. La actuación probatoria y técnicas de litigación. Vean ustedes, pasamos al debate contradictorio. ¿Cómo debe hacerse el debate contradictorio? En base a las técnicas de litigación. Muy bien. Entonces, el fiscal dice, voy a probar el homicidio. El defensor dice, voy a probar que hay legítima defensa. Examen del acusado. ¿Acaso el juez le dice al fiscal en nuestro modelo, señor fiscal, acabo de escuchar su tesis acusatoria, así que usted puede llamar a su primer testigo? Y si fuese así, ¿a quién creen que llamaría el fiscal primero? A un testigo que corrobore su tesis de acusación, ¿correcto? Pero nuestro modelo le dice al fiscal que debe empezar a demostrar su caso preguntándole al acusado. Y entonces ahí se generan los problemas que nos habló en la mañana Iván. Muchos problemas, pero los más importantes problemas, ¿no? Al margen de que nuevamente que recobra vida, ¿no? El examen del acusado como el principal y más importante prueba de un modelo procesal ya anacrónico como el inquisitivo. Además de eso, se genera una distorsión en la técnica de litigación. ¿Qué preguntas le va a hacer el fiscal al acusado? ¿Preguntas cerradas?
¿Sugestivas? ¿Preguntas abiertas? ¿Qué tipo de preguntas le va a hacer? Miren, yo esto lo he llevado a la práctica con casos reales simulados, y cuando el fiscal interroga al acusado, le hace todo tipo de preguntas. Preguntas abiertas, ¿no? Sugestivas, etcétera, etcétera. Y cuando termina de preguntar, el abogado interviene y dice, señor, yo no voy a preguntar porque el fiscal ya preguntó por mi lugar. Muchas gracias, señor fiscal, le dice, ¿no? Y es que, justamente, cuando el fiscal hace el interrogatorio al acusado, no está desarrollando las técnicas de litigación. No lo hace. Por eso es que la ubicación de la declaración del acusado está mal ubicado. La declaración del acusado es un derecho del acusado. Yo creo que ni siquiera podemos llamarle testigo, porque sus parientes del acusado, cuando son llamados a juicio, son testigos, pero no tienen la obligación de juramentar, ¿no? Entonces, igual puede ser considerado el acusado. Y por tanto, si es que el acusado quiere declarar, que lo haga al final, pues, ¿no? En donde el abogado empezará preguntándole, con preguntas de examen directo, y el fiscal ahí sí hará uso de las técnicas de litigación a través del contraexamen. Entonces, como verán ustedes, tenemos un grave problema en el orden y secuencia del juicio oral, porque se ha repetido el mismo orden del juicio oral del viejo sistema, y eso no contribuye a desarrollar un juicio bajo las reglas del modelo acusatorio. Para terminar, la apelación de autos, que ustedes ya lo han escuchado mucho, pasa por favor. Acá el tema fundamentalmente es, definamos pues, ¿estamos o no estamos en audiencia pública? ¿La apelación del auto tiene que resolverse previa audiencia o no? ¿Qué dice el Código Procesal? Dice que es previa audiencia. ¿Y cómo es la audiencia? La regla del sistema de recursos que nos decía Pepe Neira ayer, es un sistema de recursos. Pues si es un sistema de recursos, las reglas se aplican para todos los recursos, ¿no? Pasa, por favor. El código ha incorporado al modelo acusatorio. Pasa, por favor, al modelo acusatorio esta sexta etapa del del proceso penal, que es la ejecución. Y como se ha incorporado la ejecución al Código Procesal Penal, entonces la regla es pues que los principios y valores del Código Procesal Penal también tienen influencia, también surten sus efectos a la ejecución penal. No puede haber un modelo de ejecución inquisitiva dentro de un código acusatorio. ¿O sí? No, no puede haber. Es asistemático, incoherente. Por eso es que la interpretación que tiene que hacerse del inciso tercero y del artículo 3.8, del 488 es que, al igual que en el proceso penal hay separación de roles, el fiscal investiga y acusa y el juez resuelve, en la ejecución de las sentencias hay separación de roles. Fiscal controla, porque así lo dice textualmente el código, y juez decide. No podemos resolver o interpretar esta norma en base a la ley orgánica del Ministerio Público como lo hace una casación. Porque como ya ustedes han visto, ¿qué modelo sostiene la ley orgánica? ¿Al acusatorio o al mixto inquisitivo? Al mixto inquisitivo. La solución, queridos amigos, ante diversidad de líneas de interpretación, es rescatar la figura del juez, no boca de la ley, sino boca de la figura o el rol que debemos cumplir concretamente respecto. Pasa, por favor, a la última lámina. No una interpretación literal del texto, sino una interpretación para poder consolidar el modelo acusatorio, sistema de audiencias, que es el valor constitucional que nos propone el nuevo modelo. Eso nos va a permitir a nosotros tener una lectura, ¿no?, más coherente con el modelo. Y es más, miren ustedes, se habló de positivismo, ¿no? Pero el positivismo, miren, está en la regla que les voy a señalar. Porque el mismo Código Procesal, el mismo legislador del Código Procesal, consciente de que pudo haberse filtrado una norma antinómica
¿no?, en el texto una norma que es incoherente al modelo acusatorio, sabiamente introdujo esta regla de interpretación. Y esto es acudir al positivismo. No, los positivistas contemporáneos no son amantes del literalismo, hay que distinguir dos cosas distintas, ¿no? Toda norma que es contradictoria entre sí o antinómica debe ser resuelto en base a lo estipulado por el artículo 10 del título preliminar. Esto es la prevalencia de los principios que sostienen un modelo acusatorio. Y esto es no porque lo dice solamente el Código Procesal y su título preliminar, sino que también es un compromiso que hemos adoptado todos nosotros, toda vez que ahora, si bien nos debemos a la ley, lo hacemos en la medida en que la ley ésta sea compatible con la Constitución. Y como el modelo acusatorio es un modelo procesal que resulta más compatible con la Constitución, entonces es nuestro compromiso defender en esta línea interpretativa el modelo acusatorio. ¿Qué hubiera sido del proceso de reforma si es que se hubiese modificado todo el ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución y las leyes orgánicas? Sería otra la historia en nuestro país. ¿Qué hubiera sido si es que nuestro Código Procesal no contuviera normas inquisitivas? Otra sería la historia. Pero ahí está la tarea. Por eso es muy importante que tanto abogados, fiscales, jueces, podamos hacer una lectura constitucional del modelo acusatorio y no únicamente una lectura meramente literal. Hay que ser ahora jueces boca de la razón, porque eso nos permite tener una justicia mucho más predecible, más humana y más justa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Burgos. Invitamos ahora a nuestros panelistas, el doctor Edwin Laura Espinosa, juez superior de Moquegua, y posteriormente al doctor Vladimir Smorcucio Quiñones. Más bien les pedimos a nuestros panelistas, por favor, en atención al tiempo, para que limiten su intervención a una sola pregunta. Gracias. Buenas noches. En realidad, pues, la jornada ha sido larga. Estamos casi finalizando y debo ser breve. Mire usted, yo en realidad voy descubriendo luego de su exposición que aún se mantienen serias diferencias entre las ideas que se manejan en algunas regiones de nuestro país. Esto quizás porque como nada es absoluto y todo es relativo, como existen diferentes perspectivas sobre lo que es este modelo, ¿no? Incluso sobre lo que significa un sistema procesal y lo que es un modelo procesal, se presentan pues estas discrepancias, ¿no? Hemos sido testigos a lo largo de estas sesiones cómo es que expositores de muy alto prestigio como el doctor Burgos, por citar alguno, tiene ideas muy opuestas a las de otros. Recordando a la exposición de un juez mexicano, el doctor Gamboa, nos decía él que en realidad pues los sistemas no son los malos, ¿no? Ningún sistema es malo. En realidad quien hace malas cosas somos las personas. A diferencia de él, casi todos han odiado al inquisitivo y se han referido al Código Antiguo como un sistema inquisitivo. Y yo recordaba al escuchar eso de que, bueno, hasta donde yo recuerdo, valga la redundancia, en el código anterior lo que ha existido es un sistema mixto, ¿no? O sea, en orden de aparición en la historia, lo primero que surgió pues, es el acusatorio, luego vino el inquisitivo y luego vino el mixto, ¿no? Acusatorio inquisitivo. Pero en fin, me preocupa todo lo que se dice, porque ahora resulta que ya la lucha no solamente está entre La Libertad y Arequipa, sino ahora quien reina dicen que son los de Lima, ¿no? Y hablar de
de departamentos, de regiones como Moquegua y Tacna ni contar, ¿no? No existen. O sea, de repente acá no pensamos, ¿no? O nuestras ideas no importan porque somos pequeños. Esto a algunos no nos deja de fastidiar. O sea, ¿de qué depende que seamos fieles al modelo? Y ahí viene mi pregunta. ¿Cuáles son esas características esenciales que hacen que seamos fieles al modelo que presenta este código? Independientemente de las características estas básicas o generales, como son pues la separación de poderes o la defensa de principios elementales como la defensa y demás, ¿no? Yo recuerdo en relación a esta pregunta que hace poco, el año pasado, nos reunimos magistrados de todo el Perú en Lima para tratar diferentes temas, diferentes problemáticas respecto del Código Procesal Penal, y de las decenas de temas que se trataron, en ninguno hubo consenso, en ninguno. En todos hubieron discrepancias terribles, abiertas por completo, dispares. Si esa es la idea, ¿no? ¿Cómo podemos asumir que se está respetando el modelo en una determinada región, en un determinado departamento? ¿Quiénes somos pues fieles a él o no? Eso debe pasar por entender cuáles son estas características básicas que identifican este código. Y esto también tiene que ver, yo recuerdo haber escuchado a un magistrado muy representativo de la Corte de la Libertad, de donde viene el doctor Burgos, que decía, en este código hay que cambiar más de 200 artículos, porque está mal, pues, ¿no? No representa el sistema acusatorio. Mis dudas van en relación a ello. ¿Cuáles son esas características que hacen que podamos pues, ser obedientes del sistema, ¿no? Especiales, concretas, ¿no? Si es que este código merece una enmienda tan grande como en alguna vez se propuso? Y bueno, sobre eso. Le agradezco, doctor Burgos. Gracias. Bueno, en primer lugar, quienes no están de acuerdo con el Código Procesal Penal y su modelo, pues sienten sinceramente los deseos de que no continúe entrando en vigencia y que sea derogado. Y eso lo he podido percibir también en mi visita en muchos sitios que he ido de las Cortes, y es porque o no entienden la reforma, no se comprometen con la reforma, o que desean seguir trabajando como siguen trabajando hasta ahora. Es un tema fundamentalmente cultural, no de inteligencias, sino temas culturales. Y sobre todo, tener un compromiso de mejorar el trabajo. Todo parte del hecho de hacer un diagnóstico real y objetivo de nuestro trabajo en el viejo sistema. Ciertamente que es un modelo mixto inquisitivo, con la precisión que ha hecho, ¿no? El doctor, es correcta. Pero ya el diagnóstico lo ha hecho la sociedad peruana hace mucho tiempo. Tantos diagnósticos y tantos cuestionamientos que ha habido, ¿no? Que obviamente nos exigen a nosotros empezar a trabajar de manera distinta como hemos estado trabajando. Miren ustedes, pongan ustedes al juez más honesto, más capaz en el juzgado del viejo modelo. ¿Va a cambiar eso la justicia? ¿Va a entrar un abogado, va a salir otro abogado, los procesos van a seguir demorando? No. A ese colega lo vamos a perder. Hay que rescatar al juez de trabajar en sistemas o lugares secretos y ocultos, y hay que enseñarles a trabajar de manera más pública. Este es el aporte más importante del modelo acusatorio. Porque el juez, cuando empieza a trabajar más públicamente, empieza a crecer como juez, es más humano. Tiene que ver para solucionar el conflicto primario, porque ve a la víctima y ve al acusado, ve un drama humano, ¿no? Es más profesional porque el modelo oral le exige más profesionalidad. Y el modelo oral no solamente le exige al juez tener mayor capacidad
profesional, sino que lo exige igual a las partes. Es un modelo que se sustenta en el crecimiento de las capacidades y competencias de las partes litigantes, de los operadores jurídicos. Consiguientemente, eso nos demanda a todos nosotros un cambio sustancial en nuestra forma de trabajar. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Y además, cuando empezamos a trabajar públicamente, y se los digo sinceramente, ¿no?, uno se siente que es mucho mejor juez, más humano, ¿no?, más capaz y mucho más cuidadoso, porque tiene al frente a la sociedad que lo está vigilando, que lo está fiscalizando. Y además porque su trabajo tiene que ser y llevar un mensaje también hacia la sociedad. Y esto hace que los jueces empiecen a hacer, en realidad, ¿no?, a fortalecer una institución como el Poder Judicial como sustento, pilar de un Estado democrático y constitucional. Cuando la sociedad empieza a ver que hay jueces justos, honestos, transparentes, que resuelven los casos en la misma audiencia, sin que exista ningún cuestionamiento, entonces la justicia se empezará a legitimar y los derechos fundamentales a consolidar y nuestra sociedad a ser más humana y justa. Yo creo que si nosotros le damos una lectura al código y al texto, ¿no?, y lo vinculamos a esto que les digo, es decir, a trabajar más públicamente, entonces eso nos va a exigir, ¿no?, que los criterios con los cuales debemos interpretar las normas está justamente apuntando a que nuestro trabajo sea así, más público, más transparente, más directo, más oral. Entonces, esa es la forma de interpretar el código. Si todos lo interpretáramos así, entonces otra sería la historia. Lo que pasa es que nosotros tenemos diversas formas de pensar, eso es lo democrático, ¿no?, pero el criterio de verdad, la eficacia, el respaldo ciudadano, ¿qué impacto genera tu trabajo como juez? Nosotros hemos reducido en más del 97% las quejas contra funcionarios del área penal y casi 99% a los servidores públicos, gracias a un diseño de despacho judicial basado en el sistema de audiencia. No le damos trabajo al órgano de control, porque nuestros fiscalizadores no es el órgano de control, es la sociedad, la comunidad, y a ello es lo que nos debemos. Yo creo que si nosotros tomamos solamente esa pauta, sin ir a cuestiones ya más construidas sobre temas de argumentación, etcétera, ¿no?, sino justamente en ese tema, vamos a empezar a orientar nuestro trabajo hacia un trabajo que es compatible con el modelo acusatorio y hacer un trabajo distinto a lo que hemos venido trabajando en el modelo anterior. Hay que ponerle ganas, ¿no?, hay que tratar de vencer igualmente nuestros criterios, que a veces uno se cierra, ¿no?, y se cierra en su criterio y no quiere aceptar, ¿no? Yo soy positivista, literalista, a mí nadie me va a cambiar. Bueno, ya se respetará, pues, pero, ¿no? Entonces, lo importante es hacer de la norma una norma que tenga una utilidad social. Y eso en nuestro país es cambiar la justicia penal. Buenas noches, quiero agradecer la invitación. Doctor Burgos, sin mayores preámbulos, quiero felicitarlo por su exposición. Han hecho una crítica contra los abogados defensores privados, así que me voy a someter a la crítica y en 5 minutos quiero señalar 3 cosas. En primer lugar, quiero reconocer al profesor Burgos como uno de los artífices de la reforma y quiero expresarles que así como el libro de González Pradas, Páginas Libres, me inspiró en torno a las críticas que se hacían en ese entonces a la oligarquía, la tesis de maestría del profesor Burgos, llamada El proceso penal peruano, una investigación sobre su constitucionalidad, es uno de los ejes centrales de la reforma y recomiendo su lectura para entender en qué consiste el cambio. Es una crítica punzante contra el proceso penal y creo yo que es uno de los primeros pasos en la materialización de la reforma, porque es una crítica definitiva al proceso vigente en ese entonces. En segundo lugar,
Naturalmente comparto las ideas del profesor Burgos en torno al cambio de cultura y aquí nuevamente remato con esta idea. Lean la tesis del profesor Burgos para saber de qué trata la reforma. Me parece también saludable que se reconozca la audiencia previa como un nuevo componente del debido proceso y eso es totalmente correcto. A su vez estoy de acuerdo con las críticas que se han señalado sobre el juicio oral y cómo alberga rezagos del modelo anterior. Suscribo todas las opiniones del profesor Burgos. Sin embargo, no estoy tan de acuerdo con él cuando niega la influencia del modelo europeo continental y voy a decir por qué. 3 razones. Primero, porque nuestro modelo procesal alberga la prueba de oficio. En segundo lugar, que rige el principio de legalidad en terminaciones anticipadas. El fiscal y el abogado defensor no pueden negociar la calificación jurídica, como sucede en otros sistemas. Y finalmente no podemos negar la fuerte influencia de la jurisprudencia española, sobre todo en el desarrollo de la jurisprudencia de nuestros tribunales. Y baste con citar solamente las reglas de valoración para la declaración del agraviado, del coimputado, la prueba indiciaria, la teoría de la supresión hipotética en materia probatoria, las reglas de valoración de la prueba en segunda instancia, con las distinciones entre zonas abiertas y cerradas. La influencia es palmaria, sobre todo de la jurisprudencia española. A su vez, también no compartimos la idea de que la defensa debe buscar pruebas de descargo. Es verdad, debe de hacer algunos desarrollos en este sentido, pero tenemos una dificultad muy grande. ¿Cuál es? Que se nos puede venir una denuncia por amenaza a testigo y fundamentalmente que la defensa no tiene la posibilidad de preconstituir evidencia, que es una dificultad evidente en torno a las búsquedas privadas que puede hacer la defensa. Culmino con lo siguiente. El profesor Burgos ha mantenido una posición crítica con lo que va a ser el nuevo acuerdo plenario sobre la apelación de auto y aquí viene mi pregunta. Existe en teoría del derecho un debate si la analogía es un método de integración, es un componente de la interpretación. Desde mi punto de vista, lo que se está haciendo es aplicar una regla analógica al desestimar la apelación de auto. Si la ley dice que la apelación de sentencia es necesaria la presencia del recurrente, a su vez, en el recurso de casación es necesaria la presencia del recurrente, analógicamente podemos deducir que también tiene que ir a la apelación del auto. Analogía, puede llamarse in malam partem, pero analogía. Pero yo pongo otro ejemplo. La ley establece que para promover el proceso inmediato se dispone el traslado y el juez puede rechazar el proceso inmediato. Y yo pregunto, ¿qué pasa cuando el fiscal formula una acusación directa? Es posible también que se disponga el traslado, que la defensa se oponga y que analógicamente el juez diga, rechazo tu acusación directa, vamos a una investigación preparatoria para conocer las pruebas de descargo del investigado. La pregunta entonces es, ¿hasta qué punto la analogía puede ser utilizada en la interpretación de estos vacíos que tiene la norma? Muchas gracias, profesor. Bien, la analogía no está prohibida en el derecho penal, en términos generales y absolutos, ¿no? La analogía prohibida es cuando se le utiliza in malam parte, cuando lo perjudica, no se puede, ¿correcto? Ergo, está permitida la analogía in bonam parte, ¿correcto? Bien. En el tema de la apelación de autos, miren ustedes, acá hay 2 reglas que se aplican analógicamente, ¿no? Porque en la regla de la casación es que se aplica analógicamente las reglas del debate porque se dice que al leer el escrito, analógicamente se está sustituyendo al argumento que debió haber defendido el defensor, pero que no está. Y desarrolla una audiencia de manera analógica. Entonces, en la otra regla, que es la que fue aprobada por 2 acuerdos plenarios de los operadores de la justicia penal que estábamos aplicando el código, ¿no? Y que fue ratificada luego y que, bueno, está prácticamente predominando a nivel nacional, entonces es que como el sistema de recursos declara la inadmisibilidad frente a la inconcurrencia de la parte apelante, entonces se aplica la regla de la inadmisibilidad, digamos, de manera sistemática, analógica, como se ha dicho. Digamos que eso sería una interpretación meramente literal, 2 reglas,
¿correcto? Bien. Entonces, lo que tenemos que resolver es cuál de las dos reglas perjudica menos. Porque hay que aplicar aquella regla, ¿no?, que resulta más favorable, no la más perjudicial, ¿correcto? Bien. Cuando sometemos al examen la regla de la inadmisibilidad, lo que hacemos es simplemente expresar que el apelante no ha tenido interés en venir a defender su apelación, por eso es que le rechazamos su recurso. Ni siquiera entramos a resolver su recurso. Frente a esa declaratoria de inadmisibilidad, el imputado o el apelante tiene el derecho establecido en el Código de poder justificar su inconcurrencia. Porque el recurso, como ustedes sabrán, es una actitud volitiva, es decir, hay una intención, un interés de recurrir. Entonces, tiene el plazo de 2 días para justificar su inconcurrencia. Y hay abogados que lo hacen, ¿no?, lo justifican. Y declaramos fundada la reposición y ordenamos que se programe nueva audiencia. ¿Correcto? Es decir, en la regla que estamos aplicando no se le niega o se le perjudica al imputado, para nada, o al apelante. Se mantiene su derecho para que pueda, ¿no?, justificar si es que así lo es. ¿Qué pasa en la regla de la casación? En la regla de la casación dicen que no, que el tribunal tiene que entrar a resolver el tema de fondo. Entonces, cuando ingresa a resolver el tema de fondo, está resolviendo una apelación sin que exista contradicción ni derecho a la defensa. Entonces, ahí sí me parece que habría una mayor afectación del apelante, porque se está resolviendo un caso sin que se le escuche. Segundo, en la misma regla, como ya resolvió el tema de fondo, entonces se le niega el derecho a la parte apelante de hacer uso del derecho a la reposición, que está previsto en el Código, bajo norma expresa, que cuando hay una circunstancia justificable y no va a su audiencia, el apelante tiene el derecho de justificarlo en el plazo de 2 días. Y a veces lo plantean y los jueces dicen, no, ya, usted se lo resuelto, y rechazan, ¿no?, a pesar de que estaba justificado. Ahí me parece que esta regla, digamos, de la casación está siendo doblemente perjudicial para la parte apelante. Y tercero, la nulidad. Otros dicen, no señor, no pido reposición, sino sustento mi recurso o mi agravio en una nulidad del artículo 150, porque no es que no haya querido venir a mi audiencia, sino que tuve una circunstancia excepcional, justificada como se ve, y eso me imposibilitó. Entonces, deduzco la nulidad por violación al derecho a la defensa. Y el tribunal, la sala, se va a ver en la necesidad, ante un caso evidente, de declarar la nulidad de su propia resolución por afectación al derecho a la defensa. Entonces, si lo ponemos a la balanza, aplicando la lógica del supuesto caso de analogía, que no lo es, por si acaso, en los términos de interpretación, sino que nosotros interpretamos de manera teleológica y sistemática, y bueno, pero ya se puso el ejemplo y se he puesto las 2 reglas que se resuelven en este caso, entonces diremos, solo por sentido común, ¿cuál de estas 2 reglas resulta más perjudicial para el apelante y para el debido proceso? Y me faltó agregar en el supuesto de la regla de la casación que cuando la sala declara la nulidad de su propia resolución, envía la apelación a otra sala para que la resuelva porque ya ella adelantó criterio. Entonces, ¿cuál resulta más perjudicial?
Entonces, eso también ese es un punto que tenemos que resolver, ¿no? Y eso no se ha resuelto. Me parece que ha habido una falla del legislador, porque un sistema de recursos debe tener pues, reglas comunes para todos, ¿no? Y además, aparte, el tema de la audiencia que es fundamental, ¿no? Pero bien, se resuelve a través de las líneas interpretativas. Lo demás, el otro tema interesante es que el abogado, o sea, no podemos nosotros preconstituir prueba, porque el tema de la prueba preconstituida es cuando pues, la autoridad policial, básicamente, en actos de flagrancia y urgencia, ¿no?, encuentran el delito y lo aseguran. Básicamente para eso está reservado el tema de la preconstitución. Ahora, pero eso no le quita al abogado de poder generar práctica de la investigación. Tiene que investigar, tiene que buscar sus fuentes de prueba. No es que vaya en busca de las pruebas de la fiscalía, ¿no? Ni hacerlo, porque eso es entorpecimiento probatorio y eso es causal para prisión preventiva, no ni hablar. Tiene que buscar sus propias pruebas, pues, no ir contra las pruebas de la fiscalía. No. Tus propias pruebas, ¿no? Tus propios testigos, tu propia prueba documental, buscar tus pruebas. Y luego también buscar pruebas para contradecir la prueba de la fiscalía. Buscar fuentes de prueba. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? El buscar fuentes. Los abogados en el nuevo código se convierten en buscadores de la verdad, porque tienen que llevar una verdad al juicio, no pueden llevar una falsedad. Por eso son buscadores de la verdad, porque litigan con la verdad. Y cuando la encuentran, la llevan al juicio y se convierten en defensores de la verdad. Qué hermoso ser un defensor que defiende la verdad, ¿no? La justicia. A eso tenemos que apuntar. Por eso es que los abogados tenemos que desarrollar nuevas prácticas de cómo hacer real el derecho a la presunción de inocencia. Bueno, nada más pues creo, ¿no? Gracias.